No sé, ahora cuando entre la profe, igual yo le escribo a Raquel, igual si están todos de acuerdo ahí.
¿Cómo están, gurises? Acá veo que hay 21, no sé si hoy estaban de esta cantidad o eran más. Éramos 28, creo. Bueno, vamos empezando. 29 creo, profe. Capaz salieron algunos. Bueno, Florencia. Presente, profe. Florencia Barrios. Tamara. Presente, profe. María Carballo. Ahora no. Annelise. Erika. Presente. Erika. Sí. Luciana Echevarría. Presente. John. Presente, profe. Eugenia. Verónica. Presente. Lourdes. Presente. Jenny. Presente. Deborah. Presente, profe. Bien. Andrea. Presente, profe. María Silveira. Bien. Zuli. Zuli, ¿estás? Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Eugenia, y vi que puso presente. Jennifer. Presente, profe. Simone. Presente. Guillermo. Presente. Sara. Ani. Franco. Aline. Ximena. Ximena presente. Flavia. Profe, Flavia le aviso lo mismo que le avisó hoy a Celeste. Yo estuve hablando hoy con ella y ella me comentó que ella pidió la baja, que había hablado con Raquel, porque se dio cuenta que no era la vocación de ella y que ella no estaba aprendiendo y ahora se está dedicando a estudiar lo que a ella realmente le gusta y bueno, calculo que en algún momento Raquel te lo va a informar. Está. ¿Qué le gustaba a Flavia? ¿Qué está estudiando? Administración de empresas. Ah, mira. Sí, y también está terminando el liceo, que como ella de Constitución y no le complica, viste, el tema de los viajes para volver de noche que no hay ómnibus, le otorgaron para que lo haga por CREA. Mira qué bueno. Qué suerte. Aline ya te puse. Está bien. Hay que hacer lo que a uno le gusta. Florencia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Luciana Sequeira. Presente. Bien. Lorena Rondela. Lorena presente. Cintia.
Presente. Camilo. Bueno, si alguno se conecta más tarde me avisa. A ver acá que pusieron. Lorena. Bueno, chiquilines, hoy lo que vamos a hablar es sobre las vías de administración, un poquito recordar lo que ya estuvimos viendo el año pasado, y si nos da el tiempo, volver a rever la parte de cálculos, ¿está? Que si no, igual yo mañana lo voy a poner a lo de cálculos, voy a poner a ver algunos ejercicios, a ver cómo van, si se acuerdan. Igual voy a poner cómo se hacen para los compañeros que no vieron. Bueno, administración de medicación. Ay, no se ve muy clara esta diapositiva. ¿Cómo se define la administración de medicación? Como un procedimiento mediante el cual se proporciona el medicamento al paciente, ¿no? Sin duda que es una actividad que tiene que realizarse por personal entrenado y que al realizarse por personal entrenado va a garantizar la seguridad para el paciente. Siempre tenemos que recordar que tenemos 5 cosas por las cuales cuando nos paramos a preparar un medicamento tenemos que tenerla ya metida en nuestra cabeza, que es corroborar estas 5 cosas previo a ir a administrar la medicación. Van a ver que algunos autores colocan 10 cosas, no importa el número, se pueden agregar muchísimas más cosas para tener en cuenta, pero con estas 5 estamos seguros de que estamos haciendo la indicación al paciente correcto, ¿tá? Que estamos cumpliendo con la indicación de forma correcta. Después los otros ítems que podemos ir agregando se van refiriendo principalmente a la forma de preparación del medicamento, ¿tá? Y a la antisepsia, a la asepsia, más que nada esas cosas. Ahora, para cumplir con la indicación de forma correcta, tengo que tener en cuenta estas 5 cosas siempre. Que el paciente sea el correcto, que la hora sea la correcta, que el medicamento sea el correcto, que la dosis sea la correcta y que la vía de administración también sea la correcta, ¿tá? Entonces, más allá que la realidad después nos pueda modificar alguna de estas cosas, como por ejemplo, lo único que nos va a modificar es la hora, ¿tá? Que a veces dependiendo de la organización de un servicio, dependiendo del trabajo que tengamos para un determinado número de pacientes, no vamos a llegar a todas, a no ser que existiera un enfermero para cada paciente, no vamos a llegar a administrar exactamente a la hora correcta que debe de ser. Pero bueno, teniendo en cuenta que si es, por ejemplo, cada 8 horas y se da en 7, 15 y 23, 1 hora para adelante y 1 hora para atrás, estaríamos dentro de lo aceptable. O sea que si el medicamento de las 15 se lo administran entre las 14 y las 16, estamos en un tiempo de tolerancia, ¿tá? Que no va a modificar en nada la acción farmacológica. Y después hay otra cosa importante que debería de cumplirse siempre, que es los 4 yo. Yo soy el que preparo la medicación y por lo tanto yo soy el que la va a administrar. Yo soy el que luego va a registrar y el que va a responder frente a algún problema que exista con esa medicación. Entonces, esto genera dificultad un poco en cuanto a la responsabilidad de cada uno, porque hay servicios que por organización, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el CTI de niños, como licenciada era la que preparaba la medicación. Solo la licenciada prepara la medicación de todos los niños, ¿tá? Había 10 niños. Profe, una pregunta.
En el servicio de adultos también he visto preparar a las auxiliares de enfermería la medicación. ¿Está bien que esté supervisada Sí, por una licenciada? sí, sí, sí. En todos los servicios, o sea, yo por ejemplo, hoy en el servicio que yo trabajo somos dos, entonces preparamos los dos por igual para los pacientes. Pero por ejemplo, en el CTI únicamente y en muchos servicios, o sea, no es que la medicación tenemos que prepararlo a los licenciados, si no, no estaría enseñándole yo esto a ustedes, ¿no? Los prepara el auxiliar de enfermería, lo prepara el licenciado, de la forma que se organicen. Pero en el CTI particularmente, el protocolo era que el licenciado preparaba la medicación de todos los pacientes, ¿tá? Y después se los entregaba al auxiliar de enfermería que estaba, por ejemplo, había uno cada 2 pacientes. Entonces se los entregaba, esto es esto, ¿tá? Para este paciente. No es lo correcto, porque si yo la preparé, yo soy la que debería administrarlo. Pero ¿qué pasa? Ahí En está un- rompiendo la regla de que yo preparo, claro, yo administro. claro, pero es un servicio Claro, que pero se esas prepara cosas todo. deben pasar, profe, según cada institución tienen sus propias decisiones y sus propias reglas y bueno, y a veces hay que acatarlas. Claro, y en realidad eso es nuestro respaldo, que es un protocolo institucional, la forma de preparar así la medicación, y ahí tenemos un respaldo, ¿está? De que rompemos estas reglas y que lo preparamos pero no lo administramos, pero es por el protocolo institucional que hay, de que como todo se prepara de manera estéril, si no tendríamos que cada uno de nosotros tener un lugar diferente o esperar que yo termine, porque el área es una sola, es un área pequeña, la enfermería limpia en donde se prepara la medicación. Entonces, si no, tendría que yo ir, preparo lo de mi paciente, todo estéril, viene otro, abre todo estéril, viene otro, abre todo estéril. Entonces, se dificulta por la organización del servicio. Y después, por otro lado, yo tendría que ir rotando por todos los pacientes, en donde tenemos desde pacientes de 600 gramos, donde se administra la medicación al momento que se realiza el control, después no se los toca por la gran labilidad que tienen, entonces también alteraría todo el proceso de atención del paciente. Entonces por eso es que en ese servicio en particular se decide esa forma de medicación. Entonces, esto sería lo ideal. Que si yo preparo, yo lo administro por el hecho de que si ocurre algo, yo lo preparé y se lo di a mi compañero y ocurre algo, ¿quién es el responsable entonces? Eso era lo que yo te iba a preguntar. Claro. En caso de que esté mal la medicación, que en este caso ponele, preparaste tú y tú me entregas a mí, el peso de la culpabilidad recaería en vos y no en mí. Claro, en realidad hay que determinar si hubo un error al momento de la preparación o al momento de la administración, pero siempre el licenciado es el responsable. ¿Tá? Ahora, si estamos dos compañeros, auxiliar de enfermería, en donde yo hice y te di a vos para que prepares, yo preparé y te di a vos para que administres, y la responsabilidad debería de recaer sobre los dos, porque puede haber alteración tanto al momento de preparar como de administrar. Porque en realidad, si yo te preparé una buscapina compuesta para el paciente Juan Gómez de la cama 4 y era para el de la cama 5, y yo te la di diciendo que era para el de la cama 4 y vos se la diste el de la 5, ¿entendés? Ahí no recae sobre la preparación, sí sobre la administración. Entonces, sería muy, muy, muy complicado eso, estar viendo quién hizo mal, quién hizo bien, al final marchamos los dos, entonces siempre hay que tratar de seguir esta regla. Uno, por la responsabilidad que nosotros, la responsabilidad que tenemos al momento de preparar una medicación de un paciente. Dos, por la parte del aspecto legal. Y tres, porque yo no soy como algo automático que agarro la medicación de todo y salgo y hago. No, debería explicarle al paciente, saber lo que esperar después que yo administro esta medicación, entonces yo tengo que saber qué es. ¿Tá? Por todos esos aspectos que acabamos de hablar. Pero sepan que también nos podemos encontrar en algunos servicios en donde esto no ocurre. Y no quiere decir, si hay un licenciado a cargo, toda actividad que estás realizando
recae sobre la responsabilidad del licenciado. O sea, si él te dice hacerlo así, no está bien, pero si te lo dice por un tema de un protocolo de servicio, es el responsable de lo que te está diciendo. ¿Está? No todo es como debería ser en la O red. sea que digamos que cuando estuviste ahí en el CTI de niños, tenías una mochila gigante. Y sí, claro, porque en realidad cualquier alteración que pudiera haber con eso sí iba a recaer sobre quien la preparaba. Y si se comprobaba que hubo algún problema sobre la administración, iba a recaer sobre las dos. Sin duda. ¿Está? Pero yo le digo que esto puede pasar. ¿Está? No siempre todo es así. Esto es lo ideal por todo lo que acabamos de puntualizar. Pero a veces pueden encontrarse que no es así y que un compañero prepara todo y el otro recorre la sala, controla y administra. Lo ideal sería en ese caso que si tenemos 10 pacientes, yo me encargo de 5, preparo de los 5, controlo de los 5, administro de los 5 y vos preparás el resto, administrás al resto y controlás. Eso sería lo ideal. ¿Está? Bueno, hay algunas cosas que tenemos que recordar, algunas definiciones, como por ejemplo la definición de medicamento o fármaco, que es cualquier sustancia que busca producir un efecto farmacológico en el organismo. ¿Vale? La definición de efecto farmacológico, que es el cambio que se produce en algún sistema o en alguna parte de nuestro organismo, ya sea a nivel desde los tejidos hasta el control microbiano, ¿tá? Que es el efecto que busca realizar el fármaco. El efecto deseado es el efecto que provoca ese fármaco y que es el que busca, por el cual fue creado, ¿no? El efecto que busca provocar en el fármaco. El efecto colateral o efecto adverso son los otros efectos que no son los que busca realizar el fármaco, pero por todo lo que hemos hablado anteriormente se pueden ocurrir. Y después tenemos ya un efecto tóxico, que es el que se va a producir por aumento de la concentración de ese medicamento, de ese fármaco en la sangre, el cual Como puede... en el caso clínico que había puesto para la actividad, profesora. ¿De qué vos decís? Que había puesto para fármaco que había llegado con una intoxicación al paciente por una sobredosis de... Claro, exacto, tal cual. Un efecto tóxico del fármaco por una sobredosis de la cantidad que debería recibir de acuerdo a su peso. ¿Está? Eso es el efecto tóxico. Pero también puede ocurrir que tengamos una persona, como decimos, en edades con una falla renal, en donde el medicamento, si bien reciben la dosis que tiene que recibir, no se metaboliza ni se excreta, ¿tá? Por una alteración en la función hepática o renal, y también se acumula y también provoca toxicidad, pero de forma involuntaria, ¿no? Bueno, y en cuanto a las vías de administración, que queda claro que la vía de administración es la vía por donde el fármaco ingresa al organismo, ¿no? A eso yo me refiero con vías de administración, ¿está? Y que tenemos diferentes clasificaciones, y una que no habíamos hablado mucho, pero en realidad es que también existe una forma de clasificarla de acuerdo a por dónde ingresa, si es una forma natural, digamos, porque la ingerimos, como ingerimos la comida, o si es una forma tópica, porque la colocamos sobre la piel sin realizar nada más, entonces a eso se le llama que ingresa a través de un proceso natural. Y después tenemos las vías de administración artificial, que serían todas aquellas en donde necesitamos que el fármaco ingrese a través de diferentes dispositivos, ¿no? Entonces tenemos como vías de administración enteral. Acuérdense que cuando hablamos de lo enteral, de lo entérico, hablamos de nuestro sistema digestivo, ¿tá? Esa es la parte enteral, en donde tenemos la vía oral,
la vía sublingual o la vía rectal, ¿está? Porque hablamos de todo lo que ingrese a través de nuestro sistema digestivo. Podrán llegar a ver, y como hemos visto ya, que tenemos otro tipo de enteral, podemos agregarle también la sublingual, que es otra vía que ingresa, también, pero en realidad de forma general, esto es lo que generalmente, las vías que generalmente se utilizan. Y después de forma parenteral, también tenemos muchas, ¿no? Como tenemos ahí intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa o endovenosa, intracardíaca, que prácticamente no se usa, intrarraquídea, intraarticular, también estuvimos viendo de las vías intratecales, ¿tá? Pero las que normalmente usamos son las que más conocemos, como son y más la que nosotros vamos a utilizar, intramuscular, subcutánea, intravenosa e intradérmica. Entonces, cuando hablamos de las vías de administración enteral, tenemos que recordar que toda la medicación va a ser absorbida, ¿se acuerdan el primer paso de lo que es la farmacocinética? En donde la medicación se va a absorber por la vía gastrointestinal, ¿tá? Porque siempre hablamos de que entró por el sistema digestivo, ¿no? Llega a la parte gástrica y después a nivel del intestino. Perdón. Esta vía tiene ventajas. Alguna de las ventajas es que es fácil de usar, que es una vía cómoda y que es la menos agresiva, ¿no? Y como desventaja, que no la podemos utilizar si ese paciente tiene algún cuadro que está alterando nuestro aparato digestivo, como es las náuseas, los vómitos o la diarrea, ¿tá? O si ese paciente tiene alguna alteración a nivel de la conciencia, porque no va a poder estar controlando la deglución y por lo tanto no va a poder estar ingiriendo, ¿tá? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué no se debería ingerir si tiene algún cuadro digestivo el paciente? Profe, ¿puede repetir la pregunta que no la escuché bien, se ¿Por cortó? qué les parece que un paciente que tenga diarrea no debería de ingerir algún tipo de medicación por vía oral? Porque la expulsaría, no haría la absorción correspondiente. Exacto. Exacto. Se altera la absorción, por lo tanto el primer paso que luego va a desencadenar en lo que es la metabolización, entonces al alterarse ese primer paso de absorción no se va a metabolizar, no se va a distribuir por el resto del cuerpo, ¿no? Y en ese caso, profe, tendría que ser una intramuscular o intravenosa. Y sí, exacto. O subcutánea, dependiendo de la medicación que sea. Pero habría que, y sin duda que en el paciente que tiene náuseas o vómitos, si se lo damos, seguramente lo vomita. Entonces por eso tampoco vamos a elegir esa vía, ¿tá? Más allá de que por ahí hay algún paciente que viene, que tuvo un vómito y se lo administran igual vía oral. Pero en un paciente que ha tenido vómitos reiterados o que está cursando una diarrea ya de varios días, donde hay alteración de la mucosa, va a haber alteración de la absorción. Entonces, cuando hablamos de la vía de administración parenteral, vamos a estar necesitando, como dijimos hoy, otro tipo de dispositivos, ¿no? Como por ejemplo, ahí observamos jeringas de diferentes tamaños, diferente volumen. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí. Porque yo no la veo. No sé si a otros compañeros le pasa igual. Yo tampoco. No se ve, no se ve. ¿En dónde quedaron, gurises? ¿Qué es lo que ven ahora? En ninguna parte, profe, nunca se vio que usted compartió pantalla. Solo se la ve a usted nomás. ¿En serio que nunca se vio? Yo estaba No, en serio. Ay, me muero. ¿Ahí? ¿Qué ven? Ahora sí, Ahora profe. Ahora sí. Ay, qué barbaridad. Estoy desde hoy. Ya iba como por la diapositiva 10.
A ver, ahí ven. Ahora sí, profe. Ay, no. Bueno, fue eso primero lo que hablamos. Los 5 correctos. La regla de las 4 yo. Ahora ven. ¿Están viendo ahora sí? Sí, yo sí, profe. Sí, profe, está en la regla de los 4 yo. Ah. Bueno, ahí hablamos de las definiciones de fármaco y de la vía de administración. Ahí. Bilateral, que es lo que hablábamos hoy. Ventajas, desventajas. Y ahí llegamos acá. Entonces les decía que los materiales que vamos a necesitar son, por ejemplo, jeringas de diferentes volúmenes, dependiendo de lo que tenemos que administrar, y acá tenemos agujas también de diferente calibre, ¿no? Las cuales van a variar dependiendo de la zona en la que yo voy a administrar la medicación. Y acá tenemos, por ejemplo, catéteres o bránulas para la administración intravenosa, y los diferentes calibres que existen, desde el 24, 22, 20, 18, 16, 14. A medida Los calibres, mientras sea un número más elevado, más chico es el calibre, ¿verdad? Exacto, más fino es, exacto. Acá observamos, por ejemplo, un número 22 y acá un número 24. Bueno, acá el material que necesitamos. Ahora igual vamos a verlo por acá. La vía de administración parenteral, que es la intradérmica, prácticamente no se va a administrar medicación a través de esta vía, ¿está? Lo que sí se administra es únicamente la vacuna, que es la BCG, que es la que se administra a los recién nacidos, y por eso observamos que queda esa pústula a nivel del brazo, porque realiza toda la reacción a nivel por encima del tejido subcutáneo. Y lo otro que se realiza de forma intradérmica es la administración, la prueba de Mantux, que se llama, o el PPD, que es la administración de tuberculina de forma intradérmica, que también observamos que queda una pápula como una zona sobrelevada para realizar el diagnóstico de tuberculosis. Eso es lo único que se hace con esta vía intradérmica. No vamos a administrar medicación, ¿está? Se realiza siempre en la cara anterior del antebrazo, que es la que vamos a realizar la vía esa intradérmica, ¿está? El material que se necesita siempre va a ser una jeringa de 1 centímetro, dice, de tuberculina, porque es una jeringa que tiene un volumen únicamente de 1 centímetro, que es la que también se utiliza para administrar insulina. Se va a utilizar una aguja de tamaño 26, la más chiquitita, que acá en nuestro medio es de color marrón. El medicamento, siempre la torunda de algodón con alcohol para hacer la asepsia, una torunda seca, y bueno, y material para descartar el depósito. Siempre tenemos en cuenta la regla de los 5 correctos, ¿no? La medicación, la vía, el paciente, la hora, la dosis. Reunir el material que necesitamos. Siempre nos lavamos la mano previa. Luego de que cargamos el medicamento, lo administramos, ¿está? Vamos a descartar el material cortopunzante siempre en el residuo apropiado para descartar ese tipo de medicamentos, ¿está? Pero no quiero entreverarlos con esta técnica. Vamos a ver, solo les voy a mostrar esto para que no se confundan con el subcutáneo, que es muy similar, solo que inyectamos en el tejido más profundo. Ven que acá, entonces, la intradérmica solamente para administrar la vacuna BCG
o hacer la prueba de tuberculina, que es esta que vemos aquí. ¿Está? Ven que se ve la aguja al momento que yo atravieso la piel, porque está administrándola en la dermis, ¿está? Que es la primera capa nuestra de la piel. ¿Está? Entonces, se ve, mirá, se ve ahí la aguja clarito, ¿no? Sí, profe, se ve clarito. Y se ve la aguja en todo momento y luego queda esto así. Esta pápula. Como un punto redondito así. ¿Ven? La aguja se administra, se coloca siempre paralela a la piel, porque después acá abajo nosotros, si no, ya tenemos el tejido subcutáneo, ¿no? En que en la primera capa acá, la externa, sin duda es la epidermis, ¿no? Que es la que nosotros miramos. La primera capa acá, por debajo, que es la dermis, acá es bien, la aguja ingresa pegada a la piel. Vemos todo el trayecto cuando estamos poniendo la aguja. Ah, eso es a 90 grados, ¿no, profe? ¿La qué? No. Como se coloca la aguja es a 90 grados. No, porque a 90 grados sería así. Formando así el ángulo de 90 grados sería... Es la intramuscular. Claro. Esta es 10, 15 grados, bien contra la piel. Contra la piel que nosotros. Pero igual, por suerte, ya les digo, a no ser que vayan a ser vacunadoras, hagan un curso de vacunación, vayan a ser vacunadoras, o trabajen en la lucha antituberculosa, la intradérmica no la utilizamos para administrar medicación. Ahora esta sí, que es la subcutánea, que es la que vamos a utilizar, en donde el fármaco es absorbido a través del tejido subcutáneo, que es este que tenemos acá abajo, donde está la grasita. ¿Está? Las zonas, tenemos varias zonas donde podemos administrar, que ahora vamos a ver. Puede ser a nivel del abdomen, que es alrededor del ombligo. Puede ser en la cara externa, de los brazos, de los muslos. Ahora vamos a ver que también puede ser en la zona escapular. Y lo máximo que vamos a inyectar va a ser de 1 mililitro. ¿Está? En el tejido subcutáneo no se puede administrar mayor a esa cantidad porque podemos llegar a lesionar el tejido. ¿Está? ¿Qué medicación se va a administrar? Muchísimas. Ahí tiene algunos ejemplos. La vacuna antitétanica no va ahí, está mal puesto eso. La vacuna antitétanica, todo el resto de las vacunas son intramusculares. Lo que sí se va a administrar es la insulina, por ejemplo, la heparina y muchas otras medicaciones como analgésicos mayores, la morfina, analgésicos intermedios como el tramadol, también se puede administrar por esa vía. Entonces acá observamos las zonas de punción, ¿tá? Que puede ser alrededor del ombligo, periumbilical, que va a ser en la zona más que nada en la cara externo lateral del brazo. También podemos a nivel escapular, en la parte posterior, y en el tercio medio, acá en la cara externa del muslo, también se puede administrar. ¿Está? Generalmente utilizamos esta zona. Acá se ve bien, porque acá parece que es el frente y es más bien atrás. La cara externo lateral. ¿Qué vamos a necesitar? Lo mismo de lo que veíamos hoy. Una aguja, que en este caso podemos usar un número 26 o un número 23. ¿Ya? Acá prácticamente no tenemos agujas 20. No tenemos muchas 26. Bueno, sí. 23 no tenemos muchas. ¿Está? Más que nada tenemos esta, o a veces viene una que es número 24 también. Pero vamos a necesitar la jeringa precargada con la medicación. La aguja, sin duda, colocamos una aguja nueva cuando vamos a realizar la punción en el paciente. La torunda con algodón para hacer la asepsia previa.
y una torunda seca para luego que administramos la medicación. Acuérdense que no se soba la zona, ¿no? Se administra la medicación y se deja un algodón apoyado, ¿tá? Porque si no es una técnica de administración de medicación en donde necesitamos que la absorción sea lenta. Entonces nosotros si realizamos... Igual que el Clexane, profe, que no se puede tocar la Claro, zona donde... el Clexane no se puede porque es un anticoagulante. Entonces si nosotros podemos provocar un hematoma. Pero ninguna medicación subcutánea tenemos que frotarla, ¿tá? Porque no vamos a apurar la absorción. Y el Clexane más especialmente por el hecho de que podemos provocar hematomas. Siempre nos lavamos las manos antes, cargamos la medicación, cambiamos la aguja, descartamos en donde tenemos que descartar y vamos a administrar la medicación. Siempre, como dijimos, los 5 correctos, realizar la antisepsia de la piel con la torunda con algodón y en este caso tenemos que realizar un pliegue, ¿no? Ahora vamos a ver una foto más allá adelante. Hacemos un pliegue, ¿tá? Con la piel y el tejido subcutáneo e insertamos la aguja en un ángulo de 45 grados, ¿tá? Luego de haber insertado la aguja, que nos hace, haciendo el pliegue, lo que nos asegura de llegar al tejido subcutáneo, podemos soltar ese pliegue, aspiramos para corroborar que no puncionamos ningún vaso e inyectamos lentamente la solución, ¿tá? Dice ahí, no aspirar si se administra con heparina, porque la heparina, cuando ustedes van a ver, vienen jeringas prellenadas, que ya trae una burbuja de líquido, ¿tá? Entonces en ese caso no se aspira. Se retira la aguja, luego de inyectar la medicación con un movimiento rápido y se coloca la torunda, sin frotar, ¿no? Solamente apoyando. Bueno, eliminamos todo el material sucio, nos lavamos la mano y siempre registramos. Ahí esta foto quedó reborrosa, pero está haciéndose el pliegue. Está un ángulo de 45 grados, acuérdense que 90 sería acá, la mitad ahí 45. Y realizando el pliegue nos va a asegurar que llegamos al tejido subcutáneo. Que ven que es este tejido acá fino, ¿no? Después de abajo ya tenemos el tejido muscular. Entonces, dependiendo de el pliegue que tenga el paciente, si es un paciente muy desnutrido o no, si no hacemos el pliegue, aunque sea aguja chiquita, podemos llegar a pasarnos al tejido subcutáneo. Entonces, por eso lo mejor es realizar la técnica del pliegue para inyectar. Y una vez que hacemos el pliegue, introducimos la aguja, y ahí ya no se nos va a mover, entonces podemos soltar el pliegue para administrar la medicación. Luego, vía de administración, otra de las parenterales, que es la intramuscular, en donde vamos a administrar el medicamento a nivel del tejido muscular, ¿tá? Generalmente la zona que se funciona van a ser los glúteos, o la cara está el glúteo, que es el cuadrante superior externo, también la cara externa de los brazos, a nivel del deltoides, y en el muslo, en la parte lateral, que tenemos el músculo vasto, y ahí se inyecta. La cantidad que se debería inyectar por esta vía es entre 2 a 5 mililitros, dependiendo del músculo. Hay músculos que toleran mayor cantidad y músculos que toleran menos. Esta es otra vía, que es la ventroglútea, que acá, como se observa, se suele utilizar en pacientes muy adelgazados, muy añosos, en donde se coloca la palma de la mano a nivel del trocánter mayor, que es la cabeza del húmero, y ahí, como muestra acá, del húmero, del fémur, perdón, esto es una cadera, ¿no? Acá tenemos el músculo, el hueso pelviano. Entonces se apoya la palma en la cabeza del fémur y luego, como ven acá, se hace como un triángulo entre el dedo índice y el dedo
medio, y en el medio de este triángulo se administraría la medicación. ¿Está? Después acá tenemos la zona dorsoglútea, que si nosotros dividimos el glúteo en 4, es el cuadrante. A ver si puedo acá dibujar. Si nosotros dividimos el glúteo en 4, tenemos cuadrante superior externo, aquí realizamos la administración. De esta forma nos asegura que estamos lejos del nervio ciático y lejos de acá el costadito que pasa la arteria, ¿está? Que no vamos a lesionar ninguna estructura importante. Después tenemos acá, observamos el deltoides, el brazo, ¿no? El músculo deltoides, acá está el acromion, que es la parte superior del fémur. Y siempre se debe administrar en esta zona, muy por debajo corre, por ejemplo, el nervio radial, el inicio, que podemos dañarlo, por eso siempre tenemos que administrarlo bien el músculo deltoides, que es el músculo que agarra lo que es la cabeza del húmero. Y después acá nos muestra un muslo, acá tenemos el fémur, nos muestra el músculo, el vasto externo, en donde se divide en 3 y en el tercio medio se administra lo intramuscular, que más que nada lo utilizamos también para vacunas en los niños menores de 3 años. Después, acá arriba, por ejemplo, les muestra en la zona dorsoglútea, que es esta que veíamos acá, el volumen admitido es hasta 7 mililitros. ¿Está? Por eso las medicaciones deberíamos de administrarlas acá y dejar el brazo solamente para las vacunas, por ejemplo. La precaución que tenemos que tener es que corra el nervio ciático, por eso tenemos que siempre aplicar por anatomía la técnica correcta y no administrarlo en ningún otro cuadrante. Se debería evitar a niños menores de 3 años porque no tienen una gran cantidad de músculo desarrollado a nivel de los glúteos. Después la zona del deltoides, el brazo, ¿ah? En donde admite hasta 2 mililitros, por eso se utiliza para las vacunas. Después tenemos la zona ventroglútea, que es esta que mostrábamos acá, que es al costado, acá a nivel de la cadera, en donde también admite hasta 5 mililitros. También se puede administrar medicación y hay pacientes, los pacientes que están postrados en cama, en donde habría que colocarlos en una posición de cúbito ventral y resulta más complicado en algunos tipos de pacientes o cuando hay fractura de caderas, entonces podemos elegir esta zona que nos va a quedar más cómodo y de acuerdo a lo que dicen los pacientes es menos dolorosa. Y la cara externa del muslo, como veíamos entonces en menores de 3 años, que también admite hasta 5 mililitros. Me quedó rayado el santo. Quería borrar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Una jeringa de 2 a 5 mililitros, dependiendo de el volumen de lo que tengamos a administrar. Ya acá vamos a cambiar la aguja, no va a ser una aguja de las más finitas, sino que va a ser una aguja por lo menos número 21. También lo mismo, una torunda con algodón, con alcohol para realizar la antisepsia y otra de algodón seca y bueno, un lugar en donde depositar el material cortopunzante. Nuevamente, siempre comprobamos los 5 correctos, reunimos todo el material necesario, previo lavado de manos, cargamos la medicación, siempre cambiamos la aguja también. Nosotros veíamos
en otra clase, y después creo que si vamos, cuando hablemos un poco del paciente diabético, en la administración de insulina, hay una foto en donde se observa que cada aguja, en cada traumatismo que refiere la aguja, por ejemplo, cuando yo voy a cargar medicación de una ampolla, ese choque contra el vidrio de la punta de la aguja ya la va deteriorando y la va dejando menos punzante, y además no queda estéril la aguja, porque yo, si bien la ampolla que yo abrí es una ampolla que está estéril, después yo manipulé a nivel de la bandeja, entonces tengo que cambiar sí o sí la aguja, porque yo voy a ingresar a una zona estéril del organismo. Entonces, por lo tanto, además del traumatismo y que resulta de la aguja, que va a provocar mayor lesión, mantengo la esterilidad al cambiar la aguja. ¿Está? Cambio la aguja, bueno, de acuerdo a la zona en la que voy a administrar, siempre la técnica correcta, la forma de medir, fijarme en qué zona tengo que administrar de acuerdo a lo que admite cada lugar, ¿está? Y siempre con un ángulo de 90 grados que yo voy a administrar esta medicación. Aspiro para asegurarme de que no refluya sangre e inyecto lentamente la solución. Profe, una duda que tengo. Sí. Nosotros anteriormente, cuando yo hice el segundo módulo, lo habían dicho que en el tema de administración de medicamentos intramuscular, al introducir el medicamento, como usted decía recién, de aspirar, si no salía sangre para atrás, se sacaba totalmente la aguja, o con esa misma aguja se levantaba un poquito y se pinchaba en la misma zona. Si te venía sangre. Claro, si al aspirar subía un poco de sangre, se retiraba totalmente la aguja, se cambiaba y iba de nuevo, con la misma aguja se levanta un poquito para arriba y se corre del lugar. Sí, vos me preguntás cuál de las dos tenías que hacer. Sí. Puedo realizar, en realidad yo si me pongo a pensar en qué es mejor para el paciente, para no someterlo a una nueva punción, simplemente con cambiar el plano, que quiere decir eso que vos estás diciendo, Tamara, levanto, retiro la aguja, no completamente, la retiro 1 centímetro para salir de ese lugar, la cambio de plano, ¿tá? Siempre voy a estar dentro del músculo y puedo administrar, ¿sí? No tengo por qué someter al paciente a una nueva punción. Si en realidad mi objetivo es no introducir la medicación en un vaso sanguíneo. Por eso es que tengo que cambiar de plano y buscar otra zona. ¿Entendés? Profe, Sí. Perdón que le interrumpa. ¿Esta clase va a ser toda de administración de medicamentos? Sí. Lo que ya dimos en el módulo 1, entonces. Sí. Porque tengo un problema con el internet. Acá es horrible este internet rural y a cada rato se me sale de Zoom y me aparece reconectando y me estoy perdiendo la mitad de la clase. Igual, esta está grabando, Débora. Está buenísimo. Está grabando esta clase, pues yo la subo así, grabada. Está. Pero igual esto ya todo lo que nosotros ya dimos. Digo porque entra y sale, el internet acá es malísimo, el rural de noche. Sí, si vos querés salir no hay problema, esto es lo que ya estuvimos dando. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Profe, con respecto a lo que dijo Débora, que habían dado ya en el primer módulo, yo no lo di en el segundo, como le preguntaba la otra vuelta. Sí, no, viste, fue a vos que yo te pasé el programa, porque me preguntabas a ver por qué se había dado. Esto está en la unidad 5 del módulo 1. Yo lo di en el módulo 2, por eso le preguntaba la vez pasada y ahora les vuelvo a preguntar. Sí. Porque hay cosas que yo no di en el primer módulo que lo di en el segundo. Sí, quizás no sé por qué en realidad el programa es el mismo para todo el Uruguay. Pero a veces, bueno, como te decía, por organización, no sé por qué pudieron En el no haberle primer dado. módulo, más que nada, dábamos el tema de baños en cama, higiene, confort del paciente, tendidos de cama, posiciones, o sea, no dábamos más cosas que eso. Claro, pero no, el módulo 1 tiene un programa larguísimo. Profe,
Sí, En el caso que mencionó la compañera de cambiar la posición de la aguja cuando estamos con el paciente, ahí no sería necesario cambiar la aguja porque no sufría no, ningún contacto con una superficie sólida que la pudiera dañar. exacto. No, en realidad nosotros podemos utilizar, como les digo, yo prefiero siempre cambiar de plano y no retirar todo y someter al paciente a una nueva punción, porque mi objetivo, que es el no administrar la medicación adentro de un vaso sanguíneo y mantener la esterilidad durante todo el procedimiento, la cumplo simplemente con retirar la aguja y cambiar el plano. ¿Qué quiere decir? Que punciono nuevamente el músculo, pero en otra zona. Entonces, por eso es que no necesita retirar completamente la aguja. Y al retirar completamente, además de someter al paciente a una nueva punción, voy a dejar abierto 2 sitios donde también se puede infectar, porque son 2 sitios de entrada diferentes. ¿Entienden? Entonces, por eso es que simplemente cambio el plano, no retiro toda la aguja. Ok, ahora sí me quedó claro. Bien. Bueno, y acá en intramuscular puedo inyectar, masajear, ¿no? Realizar un masaje circular. Lore, el micro. Ahí está. Puedo realizar un masaje circular de la zona, porque sí se va, es una zona en donde la medicación se absorbe rápidamente y ayudo a separar, digamos, la colección que quedó y que al paciente también le duela menos. Tengo diferentes sitios en donde se puede realizar la punción, que puede ser en el brazo, a nivel del músculo. Esto es lo que ya dijimos hoy. Acá me muestra la inyección del deltoides, como yo ya tengo que atravesar lo que es la piel, el tejido subcutáneo para llegar al músculo. Esto debe de ingresar toda la aguja para adentro. Bueno, y la vía intravenosa, como sabemos, es la introducción de una solución, ya sea fármaco, sangre, etcétera, al torrente sanguíneo, ¿está? Lo cual se va a realizar a través de un catéter venoso, ¿no? Y para lo cual voy a necesitar, además del material del que hablamos, un catéter, donde acá me muestra diferentes marcas, el medicamento precargado en una jeringa, la torunda de algodón, también para realizar la antisepsia y la torunda seca, ¿está? Dependiendo yo puedo administrar la medicación a través de un catéter y dejar colocada una vía venosa periférica, o puedo administrarla a través de una butterfly o una mariposa, que es un dispositivo de única punción en el que yo voy a administrar medicación solamente una vez o por corto tiempo. El paciente no se va a retirar al domicilio con esa butterfly. Bueno. Catéter, dependiendo de lo que voy a administrar, dependiendo del capital venoso del paciente, dependiendo del estado del paciente, que voy a elegir el catéter. ¿Está? Y bueno, se va a elegir el sitio de punción. Esto quedó un poco obsoleto. Antes siempre se miraba de lo distal a lo proximal, es decir, de lo más lejos del corazón, que es la mano, y de ahí vamos subiendo. Hoy en realidad, lo que se tiene en cuenta es que se puede administrar en donde yo observe lo que a mí me parezca que es el mejor lugar para administrar la medicación. ¿Qué pasa? En realidad esa técnica desde lo más distal hacia lo proximal se refiere a que si yo tengo una vena que corre acá y la pincho acá arriba, en vez de pincharla acá abajo, esta vena no la voy a poder pinchar acá abajo, ¿no? Porque ya acá está rota, ya tiene una punción. Siempre se empieza de la mano hacia arriba. Por eso es que antes se recomendaba que siempre se empiece de la mano y ahí pueda ir subiendo. Pero eso ha llevado, en algunos casos, a alguna confusión de que el paciente grave, por ejemplo,
donde yo necesito tener un acceso lo más cercano al corazón, tengo que colocarle el acceso acá en una vena de grueso calibre para que llegue de forma rápida y en un menor tiempo posible hacia la circulación central. Entonces, por eso, para evitar ese tipo de confusión, es que hoy se recomienda que en realidad se puncione en donde se encuentre una vena. ¿Tá? No hay que sí o sí tener esa regla como anteriormente se utilizaba, de que era de lo más distal hacia lo proximal. ¿Tá? Siempre lo ideal es fijar la vena traccionando la piel, es decir, yo tengo que mantener, esto igual después vamos a volver a retomarlo en los talleres, ¿no? Pero yo tengo que, siempre por debajo de donde voy a realizar la punción, con mi dedo fijar la piel, porque si no al momento, si yo no fijo la piel, al momento de puncionar se me puede arrugar la piel y dificultar la canalización de la vena. Entonces siempre fijo con una mano y con la otra realizo la punción de una forma más firme. ¿Tá? Siempre insertamos la aguja con el bisel hacia arriba y observamos el reflujo de sangre. Luego de, si vamos a puncionar con catéter, luego de que observamos el reflujo de la sangre, desligamos, ¿tá? Retiramos la aguja que viene como guía dentro del catéter y conectamos la solución o la administramos, ¿tá? Y si la punción la vamos a realizar con una mariposa o con una jeringa directamente, que prácticamente hoy no se utiliza más que para la extracción de sangre, también una vez que refluya sangre, administramos la medicación. Siempre que retiramos tanto la aguja o el catéter, le recordamos al paciente que por lo menos presione entre 3 a 5 minutos para favorecer la formación del coágulo y evitar el hematoma. Bueno, y acá me muestra, por ejemplo. Entonces, permanentemente recordamos los 5 correctos. Siempre cuando trabajamos con medicación por vía parenteral, recordamos descartar el material cortopunzante en el lugar especial para descartar, porque si los andamos dejando por ahí, corremos el riesgo de que cualquier compañero se puncione. Eso constituye un accidente laboral y lleva a la posibilidad de tener que recibir medicación, lo cual lo evitaríamos si simplemente descartamos el material en donde corresponde. Y después hay una cosa que me pareció importante puntualizarles, que nosotros hablamos en la administración de medicación intravenosa, podemos hablar de algo que sea la administración directa, diluida o continua. ¿Tá? La administración directa es lo que conocemos como la administración en bolo, donde se puede administrar la medicación sin diluir, dependiendo de la medicación que sea, o una dilución que se la realiza en una jeringa y se la administra. ¿Tá? Siempre es recomendable administrar la medicación de forma lenta, a no ser en particular una antiarrítmica que es la adenosina. El resto se tiene que administrar de forma lenta, o a no ser en las situaciones de un paciente grave que requieren el apuro en todo, pero si no, las intravenosas directas o en bolo siempre se administran de forma lenta. Y después, cuando la indicación dice intravenosa diluida, ahí nos referimos a que ese fármaco se tiene que diluir. ¿Está? Siempre el suero fisiológico, suero glucosado, dependiendo de la medicación, dependiendo del paciente, y durante un periodo de tiempo limitado. Las medicaciones que son intravenosas diluidas vienen en la indicación, algunas entre 20 y 30 minutos, como máximo 1 hora. ¿Está? Dependiendo del fármaco que sea. Y después tenemos la medicación continua, en donde generalmente lo que vamos a encontrar es los sueros, ¿tá? Los sueros glucofisiológicos, los sueros fisiológicos, los sueros glucosados, etc.
con agregados de algunos iones, o si no, hay algunos tipos de preparación que se hacen en unos sueros grandes, de unos sueros de 1 litro, donde se ponen varios analgésicos y se deja al paciente con ese goteo durante 24 horas, a veces en las lumbociatálgicas muy agudizadas, o a veces en los pacientes que tienen cólico nefrítico, se les coloca este tipo, o en los postoperatorios de algo traumatológico se les coloca. Bueno, Eso no hay problema, ya terminamos igual. ¿Cómo? van junto con la bomba que administra tantas gotas por minuto. Exacto. Esta administración que lleva un control lleva así, se administra así. Y bueno, y después solo para recordarles que la administración, ustedes están viendo ahí que dice unidades de medida en la dosificación. No, No, eso no. A ver. ¿Ahí? ahora sí. Está. Que nosotros tenemos 2 sistemas de medida para la administración de fármacos. Lo que se llama el sistema apotecario, que prácticamente está obsoleto, y el sistema que utilizamos nosotros, que es un sistema métrico decimal. Este sistema se basa en unidades, ¿tá? En unidades que son números racionales como mililitros o centímetros cúbicos, gramos y miligramos, ¿tá? Toda la medicación se prepara siempre teniendo en cuenta la dosis indicada, y esa dosis va a estar indicada en gramos o miligramos, ¿tá? O tenemos también algunos fármacos como por ejemplo el fentanil, la dopamina, la dobutamina, que también te la pueden indicar en gamas. Tienen que recordar siempre que 1 gramo son 1000 miligramos. Esta escala es siempre así. ¿Está? Siempre 1 gramo son 1000 miligramos. ¿Está? Esto es muy importante que siempre lo recuerden. Hay algunos medicamentos también que se miden en unidades internacionales. Esta es la sigla. Por ejemplo, la penicilina viene de 1.600.000 unidades. La penicilina G, y si no tenemos otra penicilina que también viene de 400.000 unidades, y ahí los cálculos se van a realizar de la misma forma, pero con unidades en vez de miligramos o gramos. Entonces, esperen que vamos a recordar. Tenemos que recordar también que para el cálculo de volumen vamos a utilizar el mililitro o el centímetro cúbico. Más allá que no se está recomendando mucho, podemos utilizar cualquiera de los dos. Y que son equivalentes. 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Tenemos que las jeringas hay de varios tamaños, ¿no? Desde 1 mililitro, 20, 50, 60 es lo máximo. Y que todas están también, reciben las medidas, o en mililitros o en centímetros cúbicos. ¿Está? La medicación vía oral, generalmente cuando escuchamos que hablamos de 1 cucharada, siempre se refieren a un volumen de 5 mililitros. Esto es importante que ustedes recuerden. 1 centímetro cúbico, como dijimos recién, es lo mismo que 1 mililitro. Y cuando a veces nos indican 20 gotas, siempre 20 gotas también son 1 centímetro cúbico o 1 mililitro. ¿Está? O sea que si a un paciente nos dicen que tenemos que administrarle 30 gotas, medimos 1,5 centímetros y es lo mismo que 30 gotas. Esto es lo que decíamos hoy. No, 1 gramo son 1000 miligramos y 1 miligramo son 1000 microgramos. Esto no es fácil.
Es fácil, Ulises, después que uno lo aprende, pero al principio por ahí se entrevera un poco con estas equivalencias. Entonces, tenemos que saber que a la hora de que nos realizan la indicación de una medicación, tenemos que observar en el medicamento la dosis que trae. Primero el nombre comercial, que como veíamos, el nombre que le puso el laboratorio. El nombre genérico se refiere siempre a la droga. La cantidad que trae, las vías por las que se administra, alguna consideración sobre la conservación, por ejemplo, cuando habla que se deben de proteger de la luz, la fecha de vencimiento, que también es importante, y que tenemos que aprender a realizar de forma exacta y precisa la dilución del fármaco. Tenemos que, vamos a tener que obtener la dosis en gramos, de acuerdo a la indicación que nos hagan, o en miligramos, o en microgramos, que es lo mismo que gramos. ¿Está? Para de esa forma obtener una acción farmacológica efectiva a través de una dilución apropiada. Entonces, como dosis definimos la cantidad de medicamento que se administra al enfermo. ¿Tá? Esa es la dosis. Siempre se refiere a, no se confundan con el principio activo, pero hablamos de la droga del medicamento, ¿tá? Sin pensar en los excipientes. Nosotros, de acuerdo a la dosis que nos indique, la indicación, ¿tá? Va a ser o en gramos, o en miligramos, o en gammas. Bueno, siempre lo que hablábamos hoy, la regla de oro, los 5 correctos. Tenemos que administrar siempre todos los medicamentos, y una cosa bien importante es informar siempre al paciente lo que le vamos a dar, ¿tá? Y corroborar que el paciente no está recibiendo alguna otra medicación que no informó, porque puede haber interacción con lo que hablábamos el otro día. Y otra cosa importante es descartar que el paciente informe que tenga alguna alergia, que a veces no se pregunta, entonces es importante que siempre lo volvamos a preguntar. Lavado de manos siempre. Y en caso de que no sepa si es alérgico. ¿Cómo? Y si no sabe, no es. ¿No? Porque la mayoría te dicen, ay, la verdad que no sé, está, pero entonces no sos. No puedo tomarlo, no puedo ir probando con alguna, a ver si es o de lo contrario no podría administrarle a nadie absolutamente ninguna medicación. Entonces el paciente que refiere no saber es porque no es. Ahora sí te dice, mira, yo una vez me di una alergia, pero no sé cuál era. Y bueno, no podemos ir probando. Lo que sí podemos es informar al médico para ver qué medidas tomar si se presenta una alergia, y bueno, y administrarla de forma un poco más lenta, por si algo ocurriera. ¿Tá? Les va a pasar alguna vez en su vida, como a todos nos ha pasado, que refieren no tener alergias, y cuando empezás a administrarle, empieza una erupción. Bueno, ahí suspendés la administración, se le informa al médico y se le administra un antialérgico. ¿Tá? Cuando hablamos de dosis diaria, me habla de diario, de un día, es una dosis que se va a administrar dentro de esas 24 horas, ¿no? Por ejemplo, si la indicación dice 2 gramos de ampicilina al día, quiere decir que una vez al día va a recibir esa cantidad, o que puede recibir esa cantidad de 2 gramos cada 6 horas, pero va a recibir ¿cuánto? Si hablamos de 2 gramos en 24 horas, yo tengo que dividir esos 2 gramos o 2000 miligramos dividido 4, porque está a 6 horas, y ahí quiere decir que va a recibir 500 miligramos cada 6 horas, 4 veces al día. Entonces esta es una forma de organizarse, un tipo de horario que ponen en los servicios, ¿no? Que si es cada 12 horas, es una forma, un
una hora que está colocada acá de acuerdo a la organización de este servicio, pero que, por ejemplo, yo en mi servicio, lo que es cada 8 horas se da 7, 15 y 23, lo que es cada 6 horas se da 7, 13, 19 y 1, lo que es, bueno, y lo que es cada 24 horas se da a las 8 de la mañana, lo que es cada 8 se da 8 y 20. Bueno, cada servicio se organiza de forma diferente. El cálculo para la dilución de medicamentos siempre se va a hacer con una regla de 3. ¿Está? Vamos a un ejemplo. Si yo tengo una ampolla de gentamicina, esa ampolla tiene 80 miligramos y trae esos 80 miligramos en 2 mililitros. ¿Está? O sea que lo primero que yo tengo es que tengo 80 miligramos en 2 mililitros. En este caso utilizamos miligramos porque el médico me indicó en miligramos. La ampolla viene en miligramos, la indicación es en miligramos, no tengo que modificar nada. Si el médico si esto viniera de 1 gramo y el médico me indicara 500 miligramos, bueno, ahora después vamos a ver cómo haríamos el cálculo. Entonces lo primero que nosotros tenemos en cuenta es la cantidad que trae la ampolla y en cuánto viene diluida, ¿está? ¿Cómo viene la ampolla? La presentación, 80 miligramos en 2 mililitros. En la misma columna de miligramos, porque siempre los miligramos van del mismo lado y los mililitros del mismo lado, anoto debajo la indicación que el médico me hizo, que era de 20 miligramos. ¿Está? Entonces yo tengo mi ampolla de gentamicina que trae 80 miligramos en total, en 2 mililitros, esto es como viene diluida ya, y la dosis indicada que es de 20 miligramos. ¿Está? Acá tenemos ya 3 variables diferentes para poder ya realizar la regla de 3. Y acá tenemos la X, que es el valor que queremos hallar a través de la regla de 3. ¿Cuál es el valor que vamos a hallar? ¿Qué cantidad de estos 2 mililitros son los 20 miligramos? Porque tenemos que en 2 mililitros hay 80. Entonces nosotros tenemos que saber 20 miligramos cuántos mililitros son. Entonces hacemos la siguiente cuenta. 20 por 2 dividido 8. Como cualquier regla de 3. Entonces, si nosotros hacemos 0,5. ¿Cuánto? ¿Cuánto te dio, Guillermo? 0,5. Perfecto. Entonces tenemos que 0,5 mililitros de esa ampolla son 20 miligramos. Ah, no, pará. ¿O hiciste? No. 20 por 2. A ver. Para que yo no hice la cuenta. Pero esto tiene que estar mal. Para 20 por 2 dividido 80. Sí, está perfecto. 0,5. No miren ese 40. Está perfecto como dijiste. Entonces, tenemos, claro, porque ese era el paso anterior, el 20 por 2 quedaba 40. Entonces nos da 0,5. Quiere decir que medio mililitro o 0,5 mililitros son 20 miligramos de gentamicina. ¿Está? Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de la ampolla y de ahí tenemos 20 miligramos. Después tenemos que hacer una segunda dilución. Porque nosotros no vamos, la gentamicina es una medicación que tiene que administrarse diluida. Entonces yo luego de sacar ese 0,5 tengo que colocarlos en lo que me diga la indicación, 50 centímetros, 50 mililitros. Entonces tengo que colocar ese 0,5 en esa otra cantidad para luego después recién administrársela al paciente. Entonces acá eso era un ejemplo de una medicación que ya viene diluida. ¿Está? Pero tenemos este otro ejemplo.
en donde yo tengo ampicilina, que viene en un frasco ampolla que viene en polvo. ¿Está? Me viene en polvo y me viene de 1 gramo. El médico me indicó 250 miligramos. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que hacer esta cuenta. Ese frasco ampolla que tiene 1 gramo, para poder administrarlo tenemos que primero hacer una primera dilución y diluirla. Con la gentamicina no tuvimos problema porque ya venía diluida. ¿Está? ¿Qué me dice Jenny? ¿Esta cuenta ya hiciste? Para que vamos a explicar. Tenemos 1 gramo que lo vamos a diluir en 4 mililitros y necesitamos saber cuánto es 250 miligramos. Está bien, gente. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Primero, que tenemos que pasar, si nosotros hablamos, un poquito. Si nosotros hablamos que acá tenemos 1 gramo y la indicación está en miligramos, vamos a tener que pasar este gramo a miligramos. Y dijimos que 1 gramo siempre son 1000 miligramos. ¿Está? Entonces, para yo hacer la regla de 3 que acabamos de decir, la voy a hacer de esta manera. 1000 miligramos, porque la indicación, tengo que pasar todo a miligramos o todo a gramos. Lo que va a quedar más fácil es pasar todo a miligramos. Entonces yo tengo 1000 miligramos en 4 mililitros, que es lo que dijimos recién, que es esto que está acá, 4 mililitros. ¿Está? O sea que esto es como me viene la ampolla, 1000 miligramos o 1 gramo en 4 mililitros, que es lo que yo tengo que diluir el polvo. Y la indicación que es de 250 miligramos. Y esto me va a dar a X. Y ahí tengo que hacer nuevamente la cuenta que Jenny hizo. 250 por 4. ¿Qué hizo? Por 4 dividido 1000. ¿Está? Y como dijo, bien dijo Jenny, esto me da 1 mililitro o 1 centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que yo de esta ampolla que la diluí, tengo que sacar 1 mililitro. Y ese mililitro equivale a la dosis que me indicaron. ¿Está? Luego yo también voy a hacer, esto es la primera dilución. Luego yo tengo que hacer una segunda dilución porque, por ejemplo, 250 miligramos de ampicilina lo vamos a administrar diluido en 10 centímetros de suero fisiológico. ¿Se entiende, Gurice, o no? Sí. Igual yo les voy a dejar esto todo subido. Porque hay que hacer ejercicio para practicar. Bueno. Eso en cuanto a la dosis calculada de la medicación que tengo que administrar. Pero después, si a mí me mandan a pasar un suero y no tengo una bomba, porque hoy con la bomba, yo también les voy a subir un video que tengo ahí, hoy con la bomba nosotros le ponemos esta cantidad y ya te hace el cálculo solo en las horas que tenés que pasar. Aunque las bombas todas vienen calibradas para pasar todo en 1 hora. Entonces, si nosotros no ponemos los valores, nos los va a pasar en 1 hora. Pero al nosotros poner que tenemos un valor de 1000 mililitros, o sea, 1 litro, y tenemos que pasar a 250 centímetros por hora, nos va a calcular que eso tiene que pasar en 4 horas.
Cuando no tenemos bomba para todos los pacientes, tenemos que volver al cálculo antiguo. Y la fórmula es la siguiente. Esto es solo para pasar sueros, para lo que se llama la venoclisis. Entonces yo tengo que poner acá la cantidad de solución, ¿está? Por ejemplo, 100 centímetros. El número de horas en el que yo tengo que pasar, dividido una constante. Esa constante va a ser, si yo lo estoy administrando en un macro gotero común, siempre va a ser 3. Y si yo lo estoy administrando en otro que se llama micro gotero, que es más finitito, va a ser dividido 1. Entonces, en el caso que a mí me indicaran 100 centímetros o 100 mililitros de un suero a pasar, esperen que voy a hacer la cuenta si esto es 100 más 1000, esto tiene que ser 1000, quedó mal ahí, 1000, sí, es 1000. Si a mí me indicaran 1000 mililitros, como dice acá, 1000, dividido el número de horas, que son 6, porque me lo indicaron en 6 horas, dividido 3, acuérdense que pongo la constante 3 porque tengo un macro gotero, me va a dar 55 gotas por minuto. Ahí yo tengo que pararme al lado del macro gotero, abrirlo y controlar 55 gotas por minuto. Por eso todo, una vez que vinieron las bombas, todo es mucho más fácil. ¿Está? Esta es la fórmula que yo tengo que usar entonces para cuando me indican un suero para saber en cuántas gotas por minuto tengo que pasar. A veces existen en algunos servicios que ya están las tablitas hechas, porque siempre es lo mismo. Si me indican 1000 en 8 horas, siempre va a ser este goteo. Si me lo indican en 6 horas, siempre va a ser este goteo. Entonces a veces para más fácil ellos dejan puesto eso. ¿Está? Y bueno, eso, gurises, de los cálculos. Todo esto va a quedar subido. Todo esto lo vamos a hacer nuevamente en el taller. Y yo les voy a poner unos ejercicios y voy a buscar igual hay un video que hay que les explica cómo realizar el cálculo. ¿Está? Pero esto lo vamos a volver a ver, así que no se preocupen. ¿Alguna duda ahora? A mí se me facilitó un poquito más ahora, profesora, porque me costaba bastante esto y ahora me aclaró bastante las ideas. ¡Qué suerte, Zuli! A mí también. Bueno, me alegro. Sí, porque la verdad que tenía una licuadora de preguntas y ahora con esto, poniendo atención, me aclaró muchísimas dudas. Claro. Bueno, genial. Igual ya les digo esto, la clase queda grabada, así que ahora yo la voy a subir. Está. Bueno, gurises, terminamos por aquí. Pero, Sí, Guillermo. Sí. Dígame. No se escucha nada. No se escuchó nada si hablaste, Guillermo. No se escucha nada, nada. Si querés escribir por el chat. profe, Nada se escucha. Profesora, usted miró el deber de ayer. No, yo miro los fines de semana. Ahora para mañana, el sábado, yo ya miro todo, porque así doy tiempo que algunos no pueden hacer. ¿Tenía alguna duda con respecto a eso? Guillermo pregunta si esta es la última clase. Ah, sí, esta es la última clase de fármacos. Sí. Sí, o sea,
yo respondí la del caso clínico del paciente de 17 años, Ajá. pero no quedé muy segura de la respuesta. Ah, no se preocupen que yo hago la devolución. Ah, está. Sí. Yo ahora voy a volver a mirar porque creo que la semana pasada me quedó algo también. Yo miro y hago la devolución de todas las tareas. Está. ¿Está? Bueno, chiquilines, que pasen bien, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene con otra clase, porque yo tengo que darle todas las materias de apoyo, así que nos veremos en otra clase el lunes. Que pase bien, profe. Gracias igualmente. Profe, el lunes Buenas feriado, noches. sería el martes. Ah, el martes, sí, exacto. Así que el martes sí tenemos clases por Zoom. No, va a ser por plataforma nomás. Ah, está. Sí, Gracias. Está.